manos del siervo, el hermano Gilberto Méndez. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Amén. Qué bueno es poder estar bien, ¿verdad? Hay personas que están mal, pero nosotros estamos bien, por la gracia de Dios. Antes de poder entrar a nuestro tema de esta noche, le vamos a pedir a nuestro Dios que Él, con corazones humildes, con corazones llenos de gozo, podamos nosotros encontrar esas verdades que la palabra de Dios nos dicen a través de sus siervos, los profetas y los apóstoles. Y para esto vamos a tener una oración para que Dios nos pueda utilizar y que Dios me pueda utilizar a mí para exponer el mensaje a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a arrodillarnos para pedir la iluminación del Espíritu Santo. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más con corazones agradecidos, venimos ante tu presencia para que tú, Señor, puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Queremos, Señor, pedirte de que nos ilumines con ese Espíritu Santo que solamente proviene de lo alto. Te suplicamos, Padre Santo, que en este día, sábado, te damos las gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder presentarnos delante de ti aquí en tu iglesia. Pidiéndote, Señor, que nos puedas ungir con el colirio, nos puedas lavar de todos nuestros pecados, para que nosotros nos presentemos con alegría y con gozo delante del Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que cada uno de nuestros hermanos que han venido con ese corazón alegre de poder escuchar tu palabra, que ellos puedan entender el propósito de tu mensaje. Háblanos, Señor. Queremos decirte en esta noche de que queremos, Señor, escuchar la voz de tu santa palabra. Gracias, oh Dios, por la salud, por la vida, por tantas cosas que aún sin merecerlas, tú nos las das. Y te suplicamos, Padre Santo, que en este momento nos puedas ayudar a poder entender el escrito está. Te lo suplicamos, lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La hermana leyó una cita bíblica que es muy interesante. La cita bíblica está registrada en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11 nos habla acerca de la fe, ¿verdad que sí? La fe es necesaria para todos nosotros. La fe. Bien lo dice ahí la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es necesaria para todos. Y en el libro de Hebreos nos cuenta y nos relata los grandes héroes de la fe a lo largo de todos los siglos. En el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 1 hacia adelante, nos dice el libro inspirado: es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta sería, ¿nosotros tenemos la fe necesaria? ¿Tú tienes fe? Fe no es de labios para afuera. Hay personas cristianas, y podremos nosotros decir que quizás estemos dentro de este grupo, que quizás podamos decir, yo tengo fe, creo en Cristo. ¿Tu fe verdaderamente está probada por la palabra de Dios o por Cristo? Dice que es por la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero sigue diciendo ahí,
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero en el versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate, dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios, porque si nosotros tenemos fe, la fe suficiente, tenemos que creer que verdaderamente Dios existe. Tenemos que tener la fe suficiente de que Dios es el que controla la mente de cada uno de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si nosotros sabemos o reconocemos que Él es el Dios del universo, tenemos nosotros que tener fe en Él, de que lo que Él dice, Él lo cumple. Cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos algo a Él, tenemos la certeza de lo que nosotros le pedimos a Él, Él nos lo va a cumplir conforme a su divina voluntad. Entonces, si nosotros más oramos a Dios, si tenemos la fe suficiente en Dios, para el que cree todo le es posible. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 11 y en el versículo 1 hacia adelante, nos habla acerca de Abraham, cómo la fe de Abraham fue probada por Dios. Génesis capítulo 22 nos habla acerca de este personaje en lo cual agradó a Dios. Dice en el versículo 1 hacia adelante: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbargó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac a su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio ahí un lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos al monte. Entonces habló Isaac a su padre y le dijo: Padre mío. Y él le respondió y le dijo: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y le dijo: Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar a Jehová y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió y dijo: heme aquí, Abraham. Y le dijo el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Esa era la fe de Abraham. La fe de Abraham, hermano, era una fe tremenda. Nosotros tenemos una fe como la fe de Abraham.
¿Estamos nosotros dispuestos a crucificar nuestra vida, todo lo que estorba para que nosotros podamos crecer más espiritualmente? ¿Tenemos nosotros la fe suficiente para sacar todas las cosas que a Dios le desagradan? La fe de Abraham fue probada. Cada ser humano va a ser probado en el tiempo del fin. Cada uno de nosotros. Y la fe de Abraham fue probada cuando el ángel le dice a Abraham y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. ¿Tú estás dispuesto en esta hora a decirle al Señor: Señor, auméntame mi fe? Muchas veces quizás nos proponemos algo al comenzar en este año y no la cumplimos, porque a veces dentro de nuestra vida nuestra fe es muy corta. Pero cuando tenemos fe, todo es posible. Todo es posible para aquel que cree en Dios. ¿Crees en Dios tú, hermano? ¿Crees de todo corazón en Él? Recuerda que la fe no es de labios para afuera. Fe es creer en Él. Creer que Él verdaderamente está dispuesto a cambiar nuestras vidas. Él está dispuesto a transformar nuestros corazones. Si nosotros tenemos un carácter que le desagrada al Señor, Dios está dispuesto a cambiar nuestros defectos de nuestro carácter. Si hay orgullo en nuestro corazón, Dios está dispuesto a quitarnos ese orgullo. Si hay un pecado que hay en nuestra vida, Dios está también dispuesto a quitar ese pecado de nuestra vida, pero nosotros tenemos que tener fe en Él, que para Él todo es posible. ¿Tienes tú esa fe? Fíjate lo que dice ahí en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios. Hebreos y luego sigue Santiago. Dice en el versículo 21 de Santiago 2. Santiago capítulo 2 y verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero la fe sin obras es muerta. Pero fíjate lo que dice en el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. Todo aquel que cree en Dios, para todo aquel cristiano que cree en Él, todo es posible. Si nosotros queremos cambiar, Dios está dispuesto a cambiarnos, hermanos. Dios está dispuesto a transformar nuestra vida, pero si tenemos fe. Pero si no tenemos fe, de nada nos sirve. La fe es importante para el cristiano. Dice en el versículo 22, ¿no ves pues que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Nosotros tenemos que tener fe y tenemos que tener obras también. Hay un relato bíblico muy interesante que nos habla acerca de una mujer que por 12 años tenía una enfermedad de flujo de sangre y como ella tuvo tanta fe que a ella se le curó la enfermedad. En el libro de San Mateo nos cuenta esta historia de cómo esta mujer que tenía por 12 años esta enfermedad, cómo la fe de ella fue tan grande que ella sanó.
Hoy justamente visité a un señor que vive por aquí cerquitas, a unas 2 cuadras, y este señor tiene una enfermedad llamada la diabetes. Y el señor se aplica, más bien le dan insulina. Y me dice: hermano, es que estoy enfermo, a veces pierdo la fe en Dios. ¿A cuántos de los que están aquí a veces crees o piensa de esa manera? A veces uno dice: pero ¿cómo Dios me va a sanar a mí si yo tengo esta enfermedad? Claro, hermano, si tú tienes fe en Él, Dios te va a sanar. Dios te puede sanar de cualquier enfermedad. La cuestión tuya y mía es creer en Él. Creer. Y en el libro de San Mateo nos cuenta esta historia maravillosa de cómo esta mujer, por tantos años que estaba enferma, cómo la fe de ella, por la fe de ella fue sanada. Dice en el versículo 18 de Mateo 9, dice que mientras él, Jesús, les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, ante Jesús, y le dijo: Maestro, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí misma: si tan solo tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fíjate qué fe tan grande esta mujer tenía. Cómo tan solo 12 años enferma por enfermedad, tan solo por la fe de ella en Él, pudo ella ser sana. Y fíjate lo que dice la sierva de Dios con respecto a la fe de ella y cómo ella tuvo esa fe suficiente en creer en Dios. En el libro Misterio de Curación, hablando acerca de este tema, dice así: dijo la mujer: si tan solo tocare solamente su vestido, seré salva. Era una mujer pobre la que pronunció estas palabras, una mujer que por espacio de 12 años venía padeciendo una enfermedad que le amargaba ya la vida. Era una mujer pobre, era una mujer que ya no tenía esperanza, una mujer que estaba atribulada por tantos años. ¿Usted cree que tantos años una persona estar enferma y después que en ese mismo instante sea sana? Es algo increíble, ¿verdad? Quizá para nosotros podamos pensar ¿cómo es posible eso? Pero es la fe de uno, porque el que cree en Dios, todo es posible. Y luego dice aquí: había gastado ya todos sus recursos y médicos y medicina, y estaba ella pero bien desanimada. Pero al oír las palabras de Cristo y al oír hablar del mensajero, de los apóstoles, y hablar del gran maestro, que él era el médico, le renació la esperanza de que había una persona que sí podía sanarla a ella. Decía ella entre sí: si tan solo pudiese acercarme a él para hablarle, podría yo quedar sana. Cristo iba a la casa de Jairo, el rabino judío que le había instado para que fuera a sanar a su hija. La petición hecha con corazón quebrantado, y le dice a Jesús: mi hija está ya muerta, pero ven y pondrás las manos sobre ella para que ella sea salva, para que sane. Y dice aquí en el subtítulo: el toque de la fe. Dice que Jesús caminaba despacio
Pues la muchedumbre estaba apretando a Cristo en ese momento, por todos lados. Al abrirse paso por entre el gentío, llegó el Salvador cerca de donde ella estaba, esta mujer, y ella había procurado en vano una vez y otra vez acercarse a él, y ahora había llegado la oportunidad, pero no veía cómo hablar con él. No quería detener su lento avance de Cristo, pero había oído decir que con solo tocar su vestidura de Cristo, ella sanaría. Y temerosa de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó diciendo entre sí misma: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Cristo conocía todos los pensamientos de ella y se dirigía hacia ella, y comprendía él la gran necesidad de la mujer y le ayudaba a ejercer su fe. Cristo conoce la necesidad de nosotros. Dios sabe qué problema de nosotros hay, qué problema nosotros estamos en este momento. Dios sabe todas las cosas, pero Dios necesita que nosotros le digamos cuál problema nosotros tenemos. Dios conoce la medida y la fe de cada uno de nosotros. Pero la fe de ella, dice aquí, al pasar él, se le adelantó la mujer y logró tocar apenas el borde de su vestido de Jesús. En el acto notó que había sanado rápidamente. En aquel único toque había ella sido sanada, y entonces ella encontró el verdadero alivio para su corazón. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros vamos a Cristo de todo corazón, Dios nos sana. Si tú tienes una enfermedad, quizás alta presión, diabetes o una otra enfermedad, todo es posible cuando tenemos fe en Cristo. Si nosotros, hermanos, queremos cambiar en cualquier área de nuestra vida, Dios está dispuesto a ayudarnos y cambiarnos. Pero fíjate cómo esta mujer, que tan solo por 12 años había estado atormentada por estas enfermedades, ella pudo ser sanada en ese mismo instante. Así cada seguidor de Cristo necesita ejercer una fe viva en Él. Todos nosotros necesita tener una fe muy, pero muy consagrada al Señor para que Dios nos pueda sanar. ¿Y cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo? ¿Cómo nuestra fe se puede desarrollar? ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolla la fe? Dice las Escrituras que la fe se desarrolla por el oír, y al escuchar y al estudiar la palabra de Dios. Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo nuestra fe va a aumentar o cómo va a crecer? Si no estudiamos la palabra de Dios. Si tú tienes fe en Cristo, todo para ti va a ser posible. Pero al estudiar la palabra de Dios, tu fe va a aumentar. Y vas a ver que grandes maravillas Dios está dispuesto a hacer en nuestros corazones. Pero tenemos que tener fe en Él y estudiar la palabra de Dios. Pero si no la estudio, hermano, si no trato de estudiar la palabra de Dios durante la semana, ¿cómo yo puedo decir, yo tengo fe, yo creo en Cristo? No podemos decir eso. Seríamos mentirosos. Pero si estudiamos la palabra de Dios diariamente y la hacemos de nosotros, la fe va aumentando. Pero fíjate cómo el evangelista Lucas, hablando acerca de esta mujer, amplía un poquito más este mensaje. En el libro de Lucas, capítulo 8 y versículo 45, cómo él amplía un poquito en detalle cómo era la enfermedad de esta mujer. Lucas 8, 44, 43.
Lucas 8:43, ¿qué dice ahí? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto ella tenía, y por ninguno había podido ser curada, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices tú: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Fíjate cómo Dios conocía la necesidad de esta mujer. Salió poder de Él. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, sale poder de Dios. Y sale ese poder de Dios porque yo tengo fe en Él. La fe es necesaria para el creyente. La mujer agradecida deseaba expresar su gratitud al poderoso médico, que con solo tocar ese manto sagrado, ella pudo ser sanada. Con corazón agradecido, curado, ella alegre, inmediatamente se presentó a Cristo. Y Cristo dijo entonces: ¿quién me ha tocado? Ha salido de mí virtud. Alguien me ha tocado. Y el propósito de Cristo hacia aquellos oyentes que le estaban oyendo, Él lo dijo para que todas las personas pudiesen ver cuán poderoso es Dios al sanar a las personas. Dios está dispuesto, hermano, a sanar cualquier enfermedad de nuestra vida. Dios está dispuesto. Hay tantas enfermedades hoy en día, como el pastor Gambetta nos estaba comentando el día sábado. Porque vienen las enfermedades, y a veces es por descuidarnos cada uno de nosotros. Y a veces uno dice: bueno, pero ¿por qué estoy enfermo? Bueno, obviamente es porque nos estamos descuidando en la salud. Quizás esta mujer se descuidó en algo, no lo podemos nosotros saber, pero quizás hay algo en tu vida en el cual tú te estás descuidando, y pueda venir una enfermedad, y así puedes tú clamar más poderosamente al Señor. Lo que necesitamos cada uno de nosotros es tener fe en Él, tener fe en Cristo. Hay algo muy interesante que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 22, dice así: y cualquier cosa que le pidamos a Cristo, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando nosotros reclamamos algo a Dios, pero si andamos en sus caminos, podemos nosotros reclamar las bendiciones de Dios. Pero si no andamos conforme al camino que Dios nos exige, no podemos nosotros decir: Señor, auméntame mi fe, dame fe, si no estoy haciendo la voluntad de Dios. Quizás podemos de nosotros decir: es que es imposible. ¿Quién puede guardar los mandamientos de Dios? Yo no puedo. Pero Dios sí puede hacer en nosotros guardar su palabra. Porque al que cree, todo es posible. Y ahora bien, en el libro, ahí mismo, en 1 Juan capítulo 5 y versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Si nosotros confiamos en Él, si tenemos fe en Él, Dios puede contestar todas las oraciones que nosotros queramos.
Yo le he pedido al Señor, y le pido siempre, y le digo, Señor, cámbiame, ayúdame. Pero eso depende ¿de quién? De cada uno de nosotros. Y en el libro Mensajes para los Jóvenes, hablando acerca de la fe, en la página 30, en la página 71, hablando acerca de esa fe que es importante para el creyente, dice aquí, la fe debe morar en el seguidor de Cristo. Ustedes sabían que a veces hay personas que dicen de los demonios. Por ejemplo, oren mucho porque aquí estamos orando un grupo de hermanos para que Dios pueda sanar a una joven que tiene un demonio. Y hasta una hermana dice, pero ¿por qué no mejor vamos y le pedimos eso a los pentecostales? No, le digo, hermana, eso no puede ser así. Nosotros pues tenemos esa fe suficiente, ¿verdad? ¿Por qué vamos a pedir ayuda en otra parte? Cuando el pueblo de Dios tiene fe, todo es posible. Y dice aquí que todo seguidor de Cristo tiene que ejercer esa fe. La fe debe morar en nosotros, porque sin esto es imposible agradar a Dios. La fe es la mano que se hace de la ayuda infinita. Es el medio por el cual el corazón renovado late al unísono con el corazón de Cristo Jesús. Así que si nosotros queremos que Dios more en nosotros, tenemos que tener fe en Él. Pero si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y aunque nosotros estemos aquí sentaditos, y aunque yo esté aquí predicando, pero si no tengo fe, es imposible que yo agrade a Dios. Porque si tengo fe en Él, Dios va a contestar mis oraciones. Pero cuando el pueblo de Dios ora más, podemos ver milagros de Dios obrando en la iglesia y obrando en nuestras vidas. ¿Tú tienes esa fe, hermano? ¿Quieres pedirle en esta hora de la noche y decirle, Señor, quiero que tú me aumentes esta fe? Yo necesito, Señor, que tú me aumentes mi fe. Quiero, Señor, cambiar, quiero ser diferente. Ya no quiero ser igual. Y si tú tienes esa fe en Él, todo es posible para el Señor. Dice aquí, este es el único proceder que podemos seguir como cristianos, tener esa fe suficiente en Él. Debemos ejercer esa fe viva que penetra hasta las nubes. Dice aquí que tenemos que tener una fe viva, no una fe muerta, sino una fe viva, una fe poderosa en Cristo. Oh, hermano, necesitamos entonces mucha fe en Él. Por ejemplo, el pastor Gambetta estaba diciendo que necesitamos $10,000 para poder levantar esta antena allá en Tijuana. Y cuando la iglesia ora, cuando la iglesia tiene mucha fe, así rápidamente el dinero se aumenta. Pero hay que tener fe en Él. Hay que confiar en Cristo para que Él pueda hacer los milagros en la iglesia y en nuestra vida. Dice que debemos ejercer esa fe viva que penetra en las nubes, que como espeso muro nos separa de la luz del cielo. Tenemos que alcanzar las alturas de la fe. Todo es paz y gozo cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Hermano, el Espíritu Santo se deleita en aquellos que tienen la fe en Cristo. Delicioso mensaje de la palabra de Dios. El Espíritu Santo está dispuesto a darnos y aumentarnos esa fe en Él. Pero Dios no puede morar en una persona que haga cosas que a Dios le desagradan. Si yo quiero que Dios me aumente esa fe, tengo que vivir una vida que esté de acuerdo a los principios sagrados de Dios. Yo te digo en esta hora de que le pidas de todo corazón a Dios de que te aumente esa fe en Él. Dios está dispuesto, hermanos. Y yo le pido al Señor, y hoy en la mañana me desperté y le dije, Señor, ayúdame.
dame esa fe en ti. Dame, Señor, fe en ti, porque necesito que ir y predicar este mensaje, ir y tocar esa puerta que las personas están hambrientas de conocer el mensaje. Y yo sé, Señor, que tú me vas a ayudar para que pueda sacar estudios bíblicos y esta persona pueda conocerte a ti. Yo tengo fe en él. Y cada seguidor de Cristo, hermano, necesita que orar mucho a Dios para que le aumente esa fe. El Espíritu Santo distribuye esa rica fe en aquel que lo reclama, en aquel que le pide a Dios. Y yo te pido en esta hora que le pidas al Señor y le digas: Señor, yo quiero que tú me aumentes esta fe. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor y decirle: Señor, aumenta mi fe. Quiero confiar en ti. Quiero hacer de esta fe una fe viva, una fe poderosa en ti y en tu santa palabra. Vamos a entonar el canto 338, himno 338, hablando de contendamos siempre por nuestra fe. Amén, gloria a Dios. Vamos a pedir al hermano que pase aquí al frente para que podamos elevar este canto hablando acerca de la fe en nuestro Salvador. Amén. Himno 338, hermanos. 338. Contendamos siempre por nuestra fe. 338. Contendamos. 338. Perdón, 380. Equivocación. 380. Error mío, hermanos. Disculpen. 380. Retengamos esa fe en Cristo Jesús. Amén. Conociendo que Dios nos va a aumentar nuestra fe, porque aquel que cree, todo es posible. Vamos en esta hora de la noche postrarnos delante de nuestro Padre Celestial y pedir y decirle: Señor, aumenta mi fe y mi confianza en ti.
Nuestro Padre y nuestro Dios, qué bueno es poder confiar en ti y en tus ricas promesas, porque son fieles y son verdaderas. En este momento, Padre Santo, te suplicamos como tu mensaje que nos ayudes, oh Señor, a tener esa fe suficiente en ti, así como la fe de Abraham, así como la fe de esta mujer que por 12 años con flujo de sangre tú la sanaste, Señor. Ayúdanos, oh Padre Santo, a tener esa fe, una fe viva, no una fe muerta. Tenemos, Señor, la certeza y la seguridad de que tú has prometido que todo aquel que viene a ti, tú nunca le echas fuera. Te suplicamos, Padre Santo, que en este momento estamos de rodillas, Señor, para pedirte que nos aumentes esa fe en ti. Ayúdanos, oh Señor, a tener la confianza plenamente en ti. De esta manera, Señor, podemos decir que te hemos conocido. Padre Santo, quizás aquí hay una persona que está enferma o está atribulada o tiene un problema de salud. Tú que escudriñas los corazones y que conoces todo, te suplico, Padre Santo, que en este momento le aumentes esa fe a mi hermano aquí presente en este santuario. Ayúdalo, Padre Santo, para que él pueda tener la certeza y la seguridad de que esa fe de él va a ser cambiada por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdalo, Padre Santo, a cada uno de nosotros para que pueda, Señor, transformar nuestra vida y tener esa fe suficiente en ti. Sabemos, Señor, que vienen tiempos difíciles y tu palabra dice que el justo en los últimos tiempos vivirá por la fe. Ayúdanos, oh Señor, a confiar en ti. Lo necesitamos. Ya no queremos, Señor, ser igual. Queremos, Señor, que por la fe en Cristo tú vengas y nos cambies. Cambia, Señor, nuestro corazón. Quizás nuestro corazón en este momento tiene algún pesar por una enfermedad, problema, angustia, y te suplicamos, Señor, que por medio de esa fe tú puedas solucionar todas esas cosas. Ayúdanos, oh Padre Santo, a poder tener esa fe viva en ti, y al estudiar tu palabra, que nuestra fe crezca más y más hasta lograr la perfección en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, y te suplicamos, Padre Santo, que el día de mañana pueda ser un día precioso para venir y adorarte en espíritu y en verdad. En la exposición de tu mensajero, el pastor Gambetta, que tú lo puedas utilizar para que podamos escuchar palabras del cielo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque es palabra viva y no palabra muerta. Ayúdanos, oh Señor, a poder vivir de todo lo que salga de esta Santa Biblia. De tal manera, Señor, de que puedas tú decir, estos son mis hijos que van a heredar la vida eterna. Bendícenos, oh Señor, y bendice a nuestra familia, a nuestros hermanos de nuestras iglesias, a tus pastores de la ancha faz de la tierra y a tu iglesia. Ayúdanos, oh Señor, a crecer en conocimiento y a crecer más en fe en Cristo Jesús. Lo suplicamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Un pequeño recordatorio, hermanos, el día de mañana vamos a tener bastante gente que nos va a estar acompañando de diferentes lugares. Ustedes que conocen ya la iglesia, les vamos a pedir de favor, si con mucha amabilidad, hermanos, vamos a tratar de usar el estacionamiento para las personas visitantes. Los que podamos estacionarnos en la orilla de la calle, Señor, se los vamos a agradecer de todo corazón, hermanitos. Colaboren con nosotros para que podamos tener un hermoso sábado y no haya tanta apretación en vehículos. Que Dios los bendiga, hermanos, y que los acompañe de regreso a casa.